En aquellos tiempos, mi abuela decía: no te preocupes por las adversidades que pasamos en esta vida. Todo tiene solución. Si había algo que no se pudiera corregir, eso era solo la muerte. Y con todas las pruebas y dificultades, ella era una mujer de fe. Don Bernardo toda su vida siempre fue un hombre trabajador, quien se dedicaba a las labores de pesca en su pueblo. Él se casó siendo un jovencito con quien consideraba la mujer de su vida. Ellos eran muy felices y tenían muchos planes. Uno de ellos era progresar para que cuando tuvieran hijos, poderles brindar un buen futuro. Con apenas 3 años de matrimonio, ya se les iba cumpliendo el sueño de convertirse en padres, pues su bella esposa había quedado embarazada. La pareja estaba muy feliz porque tendrían un hermoso bebé que sería la prueba del amor que se habían demostrado el uno al otro durante todo el tiempo que estaban juntos. No obstante, nunca se imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Resulta que llegó la hora del nacimiento del bebé. En medio del parto surgieron muchas complicaciones. Los doctores salieron del quirófano a pedirle a Bernardo para que escogiera entre qué vida salvar, si la de su hijo o la de su esposa. En ese momento, él no sabía qué hacer. Aquella decisión fue muy difícil para el hombre, quien terminó pidiendo salvar a su esposa, porque en el futuro podrían tener otros niños. Sin importar la decisión del esposo, los planes del Creador eran otros, porque a pesar de que los doctores buscaron salvar a la madre, fue la bebé quien terminó librando su vida. Cuando los médicos le informaron de la noticia, este rompió en llanto, y en lo más profundo de su corazón tenía sentimientos encontrados en contra de Sofía, su hija, quien acababa de llegar al mundo. Al pasar el tiempo transcurrían los meses. El rencor que sentía contra su pequeño angelito crecía más. Bernardo no podía ni verla, porque cada vez que la tenía enfrente le recordaba a su esposa. Es que la pequeña era idéntica a su madre, como 2 gotas de agua, y por eso Bernardo la rechazaba cada vez que podía, sabiendo que no podía vivir una vida tranquila teniendo a la niña a su lado. Lo que este hombre hizo es entregar a Sofía a la hermana de su difunta esposa, y desde entonces la pequeña crecía alejada de su padre, donde éste la visitaba de vez en cuando. A lo lejos Bernardo observaba a su hija sin que ella se diera cuenta. En realidad sí la quería, pero no la podía tener con él, porque le recordaba a su esposa. Sofía creció creyendo que su padre no la amaba, y cuando ésta ya era toda una mujer, su padre ni siquiera se apareció, ni tampoco tuvo el honor de ser entregada por su papá en el altar, en vista de que Bernardo había decidido no asistir al matrimonio. Luego comenzó a transcurrir el tiempo. Sofía formó su propia familia con un hombre que la amaba mucho. Pasaron 5 años y la pareja de esposos ya tenía 3 hijos. La vida de esta familia parecía un cuento de hadas. Tenían comodidades y siempre habían estado juntos. Bernardo nunca llegó a conocer a sus nietos, porque su hija le había agarrado resentimiento y se había mudado lejos para que sus hijos no vieran a su mal padre. Una tarde Sofía salió con su esposo a celebrar su aniversario. Sus hijos se quedaron en casa con la niñera y para colmo de males, la pareja tuvo un accidente en la que su esposa perdió la vida y en cambio el esposo quedó muy mal herido. Este estuvo una semana en el hospital y cuando se enteró de la desgracia que le pasó a su mujer, este quedó devastado y cuando fue dado de alta, abandonó a sus hijos y nunca más apareció para buscarlos. Se quedaron los 3 niños solos. Las autoridades fueron alertadas y después de investigar determinaron que el único familiar que tenían los niños era don Bernardo. A este lo llamaron y le informaron la situación. En ese momento el dolor se apoderó de este hombre, porque se enteraba del fallecimiento de su hija, y la culpa lo carcomía por nunca haber sido un padre para ella. Ante esa situación, las personas que estaban en el resguardo de los niños le preguntaron que si él se haría cargo de ellos, porque si no, irían a parar a un orfanato. Luego de pensarlo unos minutos, el señor decidió recibirlos en casa, porque de esa forma consideraba que podría recuperar parte del tiempo perdido. Don Bernardo no se casó en todo el tiempo que había pasado, ya que nunca había olvidado a su esposa,
Aunque su economía no era la mejor, por lo menos tenía para vivir cómodamente. Con sus propios recursos les podría brindar todo lo que sus nietos necesitaban, pero siempre queriendo ofrecerles más. Don Bernardo invirtió en un negocio pesquero en su ciudad, que con el paso de los meses se convirtió en toda una mina de oro, que lo convirtió en un hombre muy rico. Conforme pasaban los años, los nietos de este señor comenzaban a crecer. Los dos pequeños ya estaban a punto de finalizar la adolescencia, y el mayor ya era un jovencito hecho y derecho. Como muchos saben, a esa edad empieza una de las etapas más complicadas de la vida. Los chicos tienden a separarse de sus familias y empiezan a vivir nuevas experiencias alejadas de las actividades cotidianas que realizaban en casa. Y en el hogar de don Bernardo no era diferente. Sus nietos ya casi no pasaban tiempo con él, y esto hizo creer a don Bernardo que no lo querían. Los tres jovencitos ya no compartían casi con el abuelo, y al parecer solo lo buscaban para sacarle dinero para compartir en fiestas y salir de paseo con sus amigos. Esta situación no fue bien vista para don Bernardo, quien comenzaba a sospechar que sus nietos solo estaban interesados en su fortuna, y que verdaderamente no lo amaban. Para saber la verdad, don Bernardo decidió hacer un plan y ponerlo en acción, el cual consistía en decirles a sus nietos que su negocio se había venido a la quiebra y que estaban en la ruina. La aparente situación económica que estaba viviendo hizo que los chicos se acercaran al abuelo en vista de que estos, queriendo colaborar con la situación en casa, comenzaron a vender sus cosas personales, como automóviles, teléfonos y otros objetos de valor para ayudar a liberar la supuesta presión de su abuelo. Los nietos comenzaron a buscar empleos, pues de alguna forma debían conseguir ingresos con los cuales se pudieran mantener en la casa. A medida que pasaban los días, don Bernardo no solo fingió su estado económico, sino que también empezó a simular malestares y dolencias. Por ello, el nieto más joven se puso al cuidado de su abuelo. Por un par de semanas, don Bernardo se mantuvo de esa forma, probando a sus nietos, y en el tiempo que lo había hecho, había descubierto que los muchachos sí lo amaban y que solo se habían distanciado por cosas de la edad. Así que don Bernardo estaba dispuesto a contarles todo. Organizó una reunión privada, y cuando los chicos ya estaban juntos, puso en pie para confesar su mentira. No obstante, minutos antes de hacerlo, el anciano comenzó a sentirse mal, y lo llevaron de inmediato al hospital. Luego de ser revisado, recibió una noticia muy dolorosa. Sus riñones estaban colapsados y tenía muy poca probabilidad de sobrevivir, tanto así que los doctores insinuaron que en pocos meses el señor abandonaría este mundo. En el hospital ya no podían hacer nada por él, así que el anciano fue dado de alta. Los chicos salieron con el señor a su casa y se pusieron a buscar empleos, porque consideraban que si tenían más dinero, podían alargar los días de su abuelo. Los dos chicos mayores salían muy temprano de casa y regresaban muy tarde para conseguir dinero. Así se mantuvieron durante casi una semana, mientras que el menor se mantenía al cuidado de su abuelo. Los tres ponían lo máximo de sí para mantener a su abuelo con vida. Mientras tanto, don Bernardo se preguntaba que cómo le contaría a sus nietos toda la verdad. Él tenía miedo de que ellos lo rechazaran por haberles mentido. Sin embargo, después de agarrar fuerzas, reunió a los tres nietos y les contó todo. Esa noche los chicos quedaron sorprendidos con lo que les había dicho su abuelo, pero lo amaban tanto que no podían ni condenarle su proceder, porque entendían que se habían alejado de él. Había sido un alivio para ellos, pues consideraron que con todo lo que tenían podrían alargar la vida de su abuelo. No obstante, cuando se trata de la vida y la muerte, descubrimos que ni con todo el dinero del mundo podemos hacer la diferencia, porque a pesar de haber invertido muchísimo capital en la recuperación de don Bernardo, este finalmente perdió la vida. Después del sepelio del señor, estos chicos se hicieron más unidos. Ellos se convirtieron en herederos de una gran fortuna, y los tres continuaron sus estudios para convertirse en profesionales y estar capacitados para continuar manejando el patrimonio familiar. Aquello que habían vivido les enseñó grandes lecciones, y a pesar de la tristeza por la pérdida de su abuelo, estaban felices por haber estado junto a él en esos últimos días.